Hola, bienvenidos a la tercera y última clase del tema Solución numérica de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En esta ocasión les explicaré el método de diferencias finitas para aproximar la solución de la ecuación de ondas que, como recordaremos, es una ecuación de tipo hiperbólico. Comencemos. En primer lugar, recordemos que el problema a resolver, esto es, la ecuación de onda, viene dada por esta expresión, en donde nos encontramos con la derivada segunda parcial de u con respecto de t cuadrado, menos un alfa cuadrado por la segunda derivada parcial de u con respecto de x cuadrado. Esto para valores de x entre 0 y L y t mayores que 0. Les recuerdo que la ecuación de onda, cuando les hablé de ella en la clase introductoria, les comenté en esa ocasión que un ejemplo de aplicación es tomar una cuerda de guitarra, alarla y luego liberarla. Cuando la liberamos, empieza a generar una onda. Esa es descrita por una ecuación de esta naturaleza. Esa es la solución, que es la amplitud. No olviden que la U mide la amplitud con respecto de lo que sería la línea de reposo para nuestro gráfico en aquella oportunidad era el eje de las X, pero es la amplitud de la onda lo que mide U. Esa la podemos medir en cualquier posición a lo largo de la longitud de la cuerda y en cualquier tiempo. Es decir, la función desconocida que vamos a aproximar es una función de dos variables, las variables x y t. En este caso, fíjense que el t puede tomar cualquier valor indefinidamente en el tiempo. En el caso de la guitarra, por ejemplo, de la cuerda, una cuerda de guitarra, habrá un tiempo en el cual se detenga por completo y a partir de ese tiempo, pues la solución será cero. Pero fíjense entonces que estamos considerando un intervalo X de tamaño 0L, L es la longitud de la cuerda para cualquier tiempo positivo. Junto con la ecuación de onda nos dan condiciones de frontera y condiciones iniciales. Fíjense que las condiciones de frontera, las conversamos en aquella ocasión también, son iguales a cero, es decir, la amplitud en el extremo izquierdo y en el extremo derecho de la cuerda es cero porque estábamos considerando el caso en que la cuerda está fija en los extremos, no se mueven los extremos. Entonces, sin importar cuál sea el tiempo, los extremos siempre están en estado de reposo, digamos, vamos a hablar de esa manera. Y la amplitud siempre es cero. No así la condición inicial que en este caso se refiere a la amplitud en el tiempo inicial que pudiera o va a estar regida por una función, digamos, que estamos llamando acá como f de x, para cualquier valor de x entre 0 y L, en el intervalo donde estamos trabajando. Y a su vez vamos a conocer, nos van a dar como dato la derivada parcial de u con respecto de t, es decir, cómo cambia u en el tiempo en cada posición, pero cuando el tiempo es cero. Es decir, nos están diciendo cómo cambian las amplitudes en el tiempo inicial, en el tiempo t igual a cero. Y esa nos están diciendo que se rige por la regla de la ecuación, perdón, de una función que estamos llamando aquí como g de x. Estas dos funciones son conocidas. Por su parte, alfa es una constante que va a depender de las condiciones físicas del problema. Yo les hablé de una cuerda, pero esto puede ser también un problema de vibración. Bien. No voy a hacer, ya hemos visto muchos aspectos en las ecuaciones anteriores, la elíptica y la parabólica, que se relacionan con las hiperbólicas, es decir, se siguen los mismos procedimientos. La selección del tamaño
de los pasos, que será pues seleccionar una malla, ya nosotros sabemos cómo lo hacemos. Nos damos H y K, o nos damos un entero M que nos va a definir el tamaño del paso en H y el valor de K, o fijamos un tiempo máximo para poder tener un valor de J, un T sub J, digamos, máximo, y entonces un valor de J máximo, o sencillamente dejamos que eso crezca, no importa. Lo que sí es importante es que la separación entre nodos en el eje de las X a lo largo de la longitud de la cuerda o de lo que sea que esté vibrando, esas separaciones entre los puntos de red las seguimos llamando H. Y las separaciones en el tiempo, de un tiempo al siguiente, esas separaciones las estamos llamando K. Y tanto H como K son constantes. ¿Cómo se formula el método? Como ya lo sabemos. En cada punto de la cuadrícula aproximamos las derivadas, las dos derivadas que aparecen en la ecuación de onda. La derivada segunda de u con respecto de t cuadrado y la derivada segunda de u con respecto de x cuadrado. ¿Cómo las aproximamos? Como ya lo sabemos hacer. O bueno, como yo les he indicado, pero que simplemente uno puede con un poquito de paciencia sentarse en el libro y sacar la cuenta o aplicar simplemente Taylor de dos variables, que tiene la fórmula de Taylor y la aplica. No me detengo en eso. Ya sabemos que cuando derivamos con respecto de t, son las t las que se mueven, cuando derivamos con respecto de x, son las x las que se mueven y la t se queda fija. Luego tomamos la ecuación que nos dan, la ecuación de onda, sustituimos las aproximaciones de las derivadas, tanto de la parcial con respecto de t como la parcial con respecto de x previamente multiplicado por menos alfa, y eso, como está igualado a 0, pues lo que hacemos es pasamos del lado derecho los errores, y entonces eso nos lleva a nuestro esquema de diferencias finitas o método de diferencias finitas. Que les recuerdo, los W, lo que significan aquí es que estamos aproximando a la solución verdadera U en el nodo X sub I, T sub J más 1, X sub I, T sub J y así sucesivamente. Bien, esto resulta de pues, la ecuación anterior cuando multiplicamos todo por K cuadrado. Si ordenamos, fíjense, veamos un momento acá cuáles subíndices necesitamos en el tiempo. Fíjense, está el J más 1, el J menos 1. Es decir, y aquí pues sigue J, ¿no? Es decir que estamos moviéndonos sobre tres capas. La capa J menos 1, la capa J y la capa J más 1. Si le damos a alfa por K sobre H el valor o la notación lambda y despejamos de acá la solución en la capa J más 1, es decir, esa es la capa que no conozco y todo lo demás puedo conocerlo. Entonces, al despejar del lado derecho, pues obtenemos ya la fórmula que vamos a utilizar definitivamente, que queda como 2 por 1 menos lambda cuadrado, WI J más lambda cuadrado, WI más 1J más WI menos 1J menos WI J menos 1. Fíjense que del lado derecho, las aproximaciones que estamos manejando son aproximaciones en la capa J y J menos 1. Y la nueva aproximación que voy a buscar es la aproximación en la capa J más 1. Con esto, obviamente, tenemos pues las condiciones de frontera que nos dieron. Nos dieron, recuerde, la solución, la condición de frontera en los bordes, y nos dieron dos condiciones iniciales. Por cierto, aquí me falta una, que es la derivada de U sub t, pero como yo estoy trabajando en términos de W, no la puedo expresar todavía como un valor de W, porque me están dando no el valor de U, recuerden, me está dando el valor de la derivada de U con respecto de T. Esa es la condición inicial igualada a G. Entonces, por ahora, vamos a utilizar o vamos a traducir, digamos, a esta notación de W a las condiciones de frontera que valen 0
cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a X sub M. Y cuando el tiempo vale 0, para cualquier valor de X o de X sub I, la solución en esa capa, en la capa 0, la primera capa, cuando el tiempo es igual a 0, esa capa va a estar determinado sus valores por la función f en X sub I. En resumen, cuando tenemos una ecuación como esta que está acá, que es la ecuación de onda, y tenemos la condición inicial y la derivada con respecto de X en el tiempo X0, definida como G de X, entonces esta ecuación de diferencias nos permite obtener la aproximación de la solución U en todos los puntos de la red de la forma X sub I T sub J. Eso va a ocurrir para cualquier I que nosotros tomemos entre 1 y M-1 y cualquier J de 1 en adelante, J entero. Y ya sabemos cuáles son las condiciones con las que estaríamos comenzando. Serían las que tenemos absolutamente claras hasta el momento. Las condiciones de borde y la condición inicial. Todavía no sabemos cómo vamos a utilizar esto, pero no nos adelantemos porque ya vamos a ver que este dato nos va a servir para construir la solución en la capa 1. Conozco la solución en la capa 0, es esta. Bueno, este dato que nos lo dan nos va a permitir entonces construir en la siguiente capa, en la 1. Pero ya veremos. ¿Qué nos interesa por ahora? Por un lado, ver el esquema del método. Fíjense que este sigue siendo un esquema de 5 puntos, pero a diferencia del primer esquema que vimos para las elípticas, aquí el punto que no conozco es el que está en azul, que es el nodo X sub I de sub J más 1. Fíjense que para determinarlo con esta ecuación de diferencias, y sería este valor, voy a necesitar los tres nodos en la capa J, tres nodos que están vecinos, digamos el I-1 y I+1 en la capa anterior, y también voy a necesitar el nodo I en la capa J-1. Conocidos estos tres valores, construyo el valor siguiente. Bien, entonces, fíjense que para determinar la solución en la capa J+1, necesitamos conocer la solución en las capas J y J-1. Hay que tener eso en cuenta porque cuando vamos con la primera, a calcular el valor para la primera J, nos encontramos con ese detalle. Pero antes de pasar para allá, vamos a buscar una manera más fácil de escribir esta ecuación, que ya sabemos que se puede hacer, y es la forma matricial. Recuerden que en la ecuación parabólica nosotros también teníamos una forma matricial muy cómoda. ¿Y cómo lo obtuvimos? Bueno, dándole valores a I y a J. Yo arrancaba por allá con J igual a 0, a 1. En este caso arrancamos con J igual a 1. Fíjense que cuando J es igual a 1, voy a necesitar todo lo que está en la capa 1, toda la solución de la capa 1, pero también la de la capa 0. J menos 1 sería 0. Cuando J es igual a 1, necesito solución en la capa 0, solución en la capa 1 para determinar la solución en la capa 2 o en la capa J igual a 2. Perdón, corrijo, no J igual a 2, sino T sub J igual a 2 por K. Esa es realmente la notación correcta. Bien. No, si ustedes hacen, que yo no lo estoy haciendo, y como ya lo hice, no lo voy a repetir, esas evaluaciones para valores de I y valores de J, se van a dar cuenta que se puede escribir esta ecuación en diferencia, va a producir un sistema de ecuaciones que se puede escribir de esta forma matricial. La solución este es un vector solución en la capa J+1 es una matriz de coeficientes por la solución en la capa J menos la solución en la capa J-1. Esto es un vector, esto es un vector, esto es una matriz. De modo que el vector solución en la capa J+1 es
una matriz de coeficientes por el vector en la solución, el vector de la solución en la capa J menos la solución en la capa J menos 1, la solución vectorial. Bien, ¿quién es A? A es una matriz tridiagonal. No nos debería extrañar porque ya esto lo vimos cuando hicimos el esquema parabólico. De modo que para obtener, fíjense que este es un método explícito. ¿Por qué es explícito? Porque conocidos los valores, que en este caso son los vectores J-1, o sea, W, J-1, y W supra J, pues para determinar la solución en la capa J más 1, solo multiplico, es una multiplicación sencilla de una matriz por un vector y le resto otro. Esta matriz, entonces, es una matriz tridiagonal. Fíjense que los elementos de la diagonal son los coeficientes de la solución en el nodo IJ, y luego tenemos, acompañan a los lados el lambda cuadrado para la J, para la solución J y J, pero en I-1, en I-1 y en I+1. Bueno, este problema entonces para nosotros es directo resolverlo. No tenemos que hacer nada más que multiplicar y restar. ¿Cuáles son las entradas de esta matriz? Aquí se las dejo para trabajarla, por ejemplo, con MATLAB. Hay que ir sumando las matrices, pero es sencillo. Y el valor de lambda, no olviden que es alfa por k sobre h, donde alfa es la constante que acompaña a la segunda derivada de u con respecto de x cuadrado. Hay el detalle que yo ya les había mencionado, y es que cuando nosotros usamos la ecuación de diferencia, cuando tomamos j igual a 1, acá queda que la aproximación o la solución en la capa 2 viene a ser A por W1 supra 1 menos W supra 0, es decir, la solución en la capa 1 y la solución en la capa 0. La solución en la capa 0 la tenemos, recuerden que esa está dada por F. Pero, ¿cómo hacemos con la solución en la capa 1? Veamos. Esto que les mencioné, la solución en la capa 0 está lista. Eso no es otra cosa que el vector dado por las F. Recuerden que nos dan a la U en X u Y en el tiempo 0. Eso era F de X u Y. Simplemente ordenamos todos estos valores en un vector traspuesto, pues un vector columna, y ya tengo esta solución. Esa es inmediata. Pero la solución en la capa 1 es un poco más compleja obtenerla. Sin embargo, fíjense que ya nos dijeron que esta solución, esta condición se obtiene a partir de la derivada parcial. En el nodo, la derivada parcial de U con respecto de t en el nodo x sub i 0. Y esa es la función g en x sub i. De modo que vamos a necesitar aproximar esta derivada para poder obtener esa solución, la solución en la capa W1. Recuerden que la solución en esta capa son todos los U de X sub I de 1. Eso es lo que estamos buscando. Fíjense, esta derivada parcial de U con respecto de T, que es la U sub T, la estoy aquí denotando como U sub T por X sub I 0, se puede aproximar como la derivada, perdón, como la función U, aquí yo estoy usando Taylor, ojo, pero ya esto está ordenadito. Fíjense que esto es U en X sub I T sub 1 menos U en X sub I T sub 0, pero T sub 0 es 0, perdón. Es decir, estoy aproximando la primera derivada como el cociente entre la X sub I está fija, fíjense, T sub 1 menos T0, U en T sub 1 menos T0 dividido sobre T1 menos T0, que es K. Esto es, se los dije en esos términos, no fue que olvidé la X, ella está allí, solo que se los mencioné para que ustedes se ubiquen un momentito en cómo aproximamos la derivada con una pendiente. Es la función evaluada en el punto, digamos X menos la función evaluada en X0 dividido entre X menos X0. Bien. Pero en este caso estamos hablando de T.
Cuando nosotros resolvemos, si yo aquí ahora, ¿cuál es el valor que me interesa conocer, que no tengo? Me interesa determinar el valor de U en X sub I T sub 1. Recuerden que necesito la solución en la capa T1. Bueno, simplemente fíjense que de acá podemos despejar el K que multiplica a U sub T de X sub I 0. Este pasa sumando y este pues se queda solo. Este valor yo lo conozco, eso es G de X sub I, no lo olviden. Eso es la condición inicial que nos dieron para la derivada. Así que la solución en la capa T1 se puede aproximar como la solución en la capa 0 más K por G de X sub I. Esa solución, por supuesto, siempre evaluada en los nodos X sub I. En términos de la ecuación de la aproximación que estamos usando en la ecuación de diferencia, que es W, la ecuacióncita esta se traduce como WI1 igual a WI0. Recuerden que U de X sub I0 es WI0 más K por G en X sub I. Y esta debemos calcularlo para todos los valores de I desde 1 hasta M-1. Entonces fíjense que para calcular la derivada, perdón, para calcular la solución en la capa T1 utilizamos entonces a la derivada de U con respecto de T. Aquí les dejo, digamos, el resumen de lo que está acá, cómo aproximo la ecuación de ondas con la forma matricial, a W0, lo voy a evaluar, simplemente es la función evaluada en los nodos, la función F. Y al W1 simplemente lo obtengo como la suma de la solución en la capa 0 más K por un vector G grande, que este G grande se los dejo aquí. Es G evaluado en X0, X1 hasta XM. Así con esas tres ecuaciones, obtenemos, tenemos todo lo que necesitamos para determinar la solución a lo largo del tiempo, para cualquier tiempo, el que decidamos. ¿Cuál es la desventaja de este método? Cuando nosotros utilizamos esta aproximación para la derivada parcial de U con respecto de T, el orden del método, el error de truncamiento para este Taylor es de orden K. Entonces nosotros en las ecuaciones de Taylor de dos variables, el orden de truncamiento del método era K cuadrado. De modo que lo que hicimos fue bajar el orden de ese método, es decir, obtener una aproximación peor de la que hubiésemos obtenido si buscamos una mejor aproximación para la solución en la capa T1. Bueno, les dejo acá esta ecuación que también se obtiene utilizando técnicas pues, de aproximación de la derivada y utilizando a este y de aproximaciones de la derivada. Con Taylor, este está desarrollado en el método del Burden. Para no poner muy pesado el video, no traje el desarrollo. Solo les voy a indicar que con esta aproximación, es decir, si nos tomamos a la solución aproximada en la capa 1 como 1 menos lambda al cuadrado f en x sub i, lambda cuadrado sobre 2 f en x sub i más 1 y lambda cuadrado sobre 2 f de x sub i menos 1, más k por g en x sub i, vamos a obtener una aproximación para la solución en la capa T1 del orden de k al cuadrado. Entonces, como los dos métodos son del orden de k al cuadrado, tanto el original que tomé para la ecuación de ondas como el que estoy usando para aproximar a la solución en la capa T1, entonces preservo el orden del método original. Bien, veamos para concretar un poco las ideas. Este ejemplo que está en el Burden está desarrollado, digamos, en el Burden parcialmente, porque pues allí está el algoritmo. Aquí se los traigo. Nos piden aproximar la solución del problema, la segunda derivada de U con respecto de t cuadrado, menos la segunda derivada de U con respecto de x cuadrado en xt, igual a 0. En este caso, x está entre 0 y L, y t mayor que 0. Pero este L nos lo fijan igual a 1. De modo que x se mueve entre 0 y 1 y t es mayor que 0. Un detalle que les quiero comentar acá. Fíjense que la ecuación de onda
Las dos, las dos derivadas son derivadas de segundo orden, derivadas parciales de segundo orden. En la parabólica hay una derivada de primer orden, que es la de t, y la de, perdón, que es la de x, y la de t es de primer orden. Y en las elípticas, las dos son también de segundo orden, pero es x y y. Bien, entonces eso es lo que diferencia las ecuaciones, ¿no? Si no les dicen qué tipo de ecuación es, hay que buscarla. Nos están dando estas condiciones de frontera y como condiciones iniciales, u en x0, o sea, en la capa 0, la solución está dada por la función seno de pi por x, esta es la f. Y la g, que es, es la derivada, perdón, la condición de la derivada, cómo cambia u en el tiempo, eso es 0. Para x entre 0 y 1. Y nos dicen que usemos h igual a 0.1 y k igual a 0.05 y que comparemos los resultados con la solución exacta que la están dando. De hecho, en estos ejercicios siempre se puede graficar la solución exacta y compararla con la solución aproximada. Es un buen ejercicio. Aquí les traigo un esquema de lo que hay que hacer. Fíjense. Hay que primero determinar los puntos de red en general, después hay que hallar el valor del lambda. Esto no tiene que aprendérselo de memoria. Uno se va dando cuenta a medida que va resolviendo qué necesita. Pero yo lo armé así para tener todo ordenado. Necesito después calcular la solución en la capa 0, luego la solución en la capa 1, y una vez que tengo estas dos soluciones, arranco con las siguientes capas. La capa 2, 3, etc. Y cuando termine, voy a comparar los resultados con la solución exacta. En primer lugar, como x se mueve entre 0 y 1 y h 0.1, fíjense que en y tengo 10 puntos. El intervalo 0,1 lo voy a dividir en intervalos o subintervalos de longitud 0,1. Eso me da 10 subintervalos, cada uno de longitud 0,1. El primer nodo x sub y pues será 0, porque 0.1 por 0 es 0. Y el último nodo, cuando y es 10, pues será 1. Y los intermedios 0,1, 0,2. En el caso de los T sub J, fíjense que T sub J es 0.05 por J, es decir, es el K por J. K vale 0.05. Pues en 0 pues será T0 igual a 0. Y cuando J vale 1 pues será 0.05 y así avanzaremos hasta el infinito, lo dejamos o nos detenemos en algún punto máximo, en algún tiempo máximo. El valor de lambda, recuerden, aquí hay un detallito que sí es importante que ustedes lo vean, y es quién es el coeficiente, quién es alfa, mejor dicho. Les recuerdo que alfa es, en la fórmula, es el coeficiente de la segunda derivada con respecto de x cuadrado. Como es menos, perdón, como es 4, el signo no lo voy a considerar porque el signo aparece como menos allí en esa ecuación. Así que alfa cuadrado es 4, por lo tanto alfa es 2. Y lambda es alfa por k sobre h, fíjense que esto es 2, por k que vale 0.05, sobre h que vale 0.1, eso da 1. Ese es el valor de lambda. ¿Cómo calculamos a W0? Facilito, vamos y vemos quién es f de x. ¿Quién es u en x sub i? O sea, les recuerdo que W0 es WI en 0, con i desde 0 hasta 10, pero WI0, cuando t es el tiempo es 0, es u en x sub i, t sub 0 que es 0. Y esta expresión, la condición inicial me dice que es el seno de pi por x sub i, para todas estas i. Pues lo ordeno en forma vectorial. Cuando i vale 0, pues será x sub 0, el seno de 0, pi por 0. Cuando i vale 1, será el seno de pi por x1, pero x1, recuerden que es 0.1 por pi, que vale 1 es 0.1 por pi, y así 0.2 por pi. Cuando llego a 10, o sea, x sub 10, que vale 1, esto será el seno de pi. Fíjense que la primera y la última componente de este vector son ceros, y eso está perfecto, porque eso debe coincidir con la condición de frontera, que el W en 0, 0, que será U en 0, 0, sea 0. Y también el W en M, o sea, en 10, 0,
en este caso L, W en 10, 0, es igual a 0, el seno de pie 0. Bueno, ya tengo la solución en la capa 0. Vamos con la capa 1. Yo estoy aquí utilizando la primera fórmula, la que pierdo precisión, pero pues me resulta muy cómodo ponerla acá. W1, la solución en la capa 1, les recuerdo que es W sub I1, donde las I pues me están indicando cuáles son los valores de X sub I. Recuerden que esto es una aproximación de la solución en la capa 1 para cualquier valor X sub I. Pero como T1 es 0.05, yo estoy evaluando realmente a U en X sub I, cualquier X sub I, 0.05. Bueno, de la fórmula que yo les mostré, de la derivada parcial de U con respecto de T, cuando hice ese despeje, la solución en la capa 1 viene, viene dada por la solución en la capa 0, WI0 más K por G en X sub I. Les recuerdo, la WI0 yo las tengo, ya las calculé aquí todas, es este vector. Más K vale 0.05 por, pero el G en X sub I, recuerden que es este valor, es la función nula. Eso vale 0 para todos los I. Por lo tanto, esto es 0. De modo que esta solución, que no es otra que W1, la solución en la capa 1, pues es simplemente la solución en la capa 0. Ya está. Eso es todo. Porque este es 0. Esto es 0. Solo queda entonces, en este caso, tanto la capa 0 como la capa 1 tienen los mismos valores de solución en los nodos y esa es este vector dado por la función seno de pi por x. Con esas dos soluciones conocidas, entonces podemos empezar a calcular la solución en los siguientes nodos. Es decir, en la capa 2, que es cuando tomamos j igual a 1. ¿Sí? W2 es A por W0 menos W1. Conozco, perdón, por W1 menos W0. Conozco a W1, conozco a W0. ¿Quién es A? Bueno, A es bien sencillito. Recuerden que A es una matriz tridiagonal con entrada a 2 por 1 menos lambda. Que por cierto, la diagonal de esta matriz A es 0. ¿Por qué? Porque lambda vale 1. De modo que esta matriz tiene en la diagonal 0, en la subdiagonal principal superior e inferior tiene los 1 y el resto está llena de 0. Aquí les traigo una consideración que tomé porque está en el libro. Uno tiene que, ya les comenté que uno regularmente fija un tiempo máximo para poder pues detener en algún punto la solución, a menos que uno quiera una solución intermedia por allí, pero bueno, uno fija un tiempo máximo. En este caso, por ejemplo, en el Burden fijaron t igual a 1 para hacer las cuentas. Con ese tiempo máximo, fíjense que la partición en el eje del tiempo alcanza un valor máximo de 20. ¿Por qué? Bueno, porque este tiempo es la longitud del intervalo temporal, que será pues entre 0 y t es t, dividido entre el tamaño del paso para ese eje. Y eso es 1 entre 0.05, es decir, tengo 20 nodos a lo largo del eje de las t, del eje temporal, y tengo 10 nodos a lo largo de bueno, 10 no, 11 con el inicial, pero ese no lo estoy mirando. Y entonces estoy hablando de que tengo, bueno, vamos a hablar con precisión, 11 nodos, aunque ya está incluido aquí, por eso lo tomé. Vamos a hablar de 10 nodos en el eje horizontal. En esencia tengo 11, no lo olvido. Bien. Bueno, en el Burden está hecha la cuenta y fíjense, obviamente, fíjense que esto es X0, X1, X2, X10. En X0, la solución para el tiempo 20, pues, es la condición de frontera. Bueno, perdón, para el tiempo 20 no. Para el tiempo t igual a 1, pero ese es el j igual a 20. 0 en el extremo izquierdo, 0 en el extremo derecho. Está anclada la cuerda, no lo olviden. Y los puntos intermedios, o sea, en los nodos desde el nodo 1
hasta el nodo 9, son los nodos que están intermedios, la solución viene dada por estos valores. Fíjense que hay simetría, ¿no? Ese es un detalle que casi siempre se observa en esta solución. Bueno, yo les dejo para que ustedes pues esto lo hagan en MATLAB, es muy fácil, fíjense que es una simple multiplicación de una matriz y luego una resta de un vector, y esto no tiene gran misterio. Quizá lo más difícil es decidir quién es alfa y quién es h y quién es k, pero las cuentas son relativamente sencillas. Un aspecto que les dije desde que comenzamos este curso, que siempre íbamos a hablar, era sobre la convergencia. Obviamente, estas pruebas de convergencia no están en el Burden, por cierto, pero sí hay libros que la tienen. Requieren un poquito de trabajo, pero obviamente esto está basado en teoremas, esto que está acá, esta convergencia. Y dice lo siguiente, Burden en la página 567. El método de diferencias finitas explícito para la ecuación de onda tiene problemas de estabilidad. De hecho, es necesario que lambda sea menor o igual que 1 para que el método sea estable, y será convergente si f y g son suficientemente diferenciables. Bueno, esas dos funciones que nos dieron, por cierto, el seno y la función nula son infinitamente diferenciables. Así que el método converge. Para esa solución que acabé de mostrarles que en T20, esa es convergente, sin lugar a dudas. No debemos tener ninguna duda al respecto. Fíjense que el valor de lambda para ese ejemplo está dentro del rango de la convergencia. Es lambda igual a 1. De modo que es un valor que me está garantizando estabilidad, y como f y g son infinitamente diferenciables, también me está garantizando la convergencia. Así que en ese ejercicio, ese ejemplo, ya sé que el método es convergente. Falta que ustedes revisen el error que se comete, que por cierto, debo decirles que el error es 0 en cada nodo. ¿Y por qué? Bueno, porque por la diferenciabilidad de la función. Ahí está probado en el Burden, cuando eso se deriva, cuando se usa Taylor, y se deriva 4 veces, acuérdense que hay que derivar 4 veces, ustedes tienen la función verdadera, ¿no? La u, por eso es que estoy hablándoles con propiedad. Si ustedes hallan la cuarta derivada de u con respecto de x y la cuarta derivada de u con respecto de y, se van a dar cuenta que esas derivadas cuartas son 0 para esa función que tienen aquí. Bueno, ok. Les dejo acá como ejercicio que aproximen la solución de la ecuación de onda, menos 1 sobre 16 pi cuadrado. Es alfa cuadrado, no lo olviden. Y con estas condiciones de frontera. Ahora, por ejemplo, la deriva, fíjense que ahora la condición inicial es 0. Está en reposo total. Digamos, es como si veo la amplitud en cada punto de la red es 0. Pudiera pensar que está en reposo, puede ser un problema de vibraciones. Pero cuando vibren, cuando esas vibraciones se produzcan, la variación en el tiempo para cada posición espacial va a seguir la ecuación seno de pi de 4 pi por x. ¿Sí? Va a seguir la forma que tiene esta función. Bueno, resuelvan esto usando el algoritmo de diferencias finitas con m y n igual a 4, t igual a 0.5, o sea, este t un máximo, ¿ven? Y comparen sus resultados en t igual a 0.05, perdón, a 0.5, con los resultados que les da esta solución exacta que tienen acá. Bueno, con esto entonces termino este tema y termino por completo el tema. Esta era la última clase de soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y además con esto terminamos también las unidades que vemos en este curso. De modo que si llegó hasta aquí, pues ya usted en cuanto a teoría ha terminado este curso. Nos veremos en otro curso o en otra ocasión. Y que les rinda.